Lo dijo él. A primera hora. 7:47 en la mañana. Ayer fue una extensa jornada en la cual las partes, me refiero al Ejecutivo, también los abogados o aquellos que patrocinaron las demandas de inconstitucionalidad y también quienes solicitaron este recurso llamado amicus curiae, se presentaron para sustentar sus posturas respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la vigente Ley de Solidaridad Nacional. Uno de aquellos fue Fernando Bastias, quien representa al Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, que está conectado con nosotros. Junto a Fernando, evidentemente, otros colectivos de derechos humanos patrocinan esta demanda de inconstitucionalidad. Fernando está conectado con nosotros. Fernando, bienvenido, buenos días. Te saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Buenos días, doctor. Andrea y Fabricio, un gusto, gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias. A ver, valoración de lo que pasó ayer en la Corte. Bueno, en primer lugar sí fue bastante particular para nosotros la división de las temáticas, la división en temáticas de la audiencia. Y me parece que eso es bastante pertinente porque cada tema requiere de su análisis completo, ¿no? En 20 minutos, en una sola intervención, no se iba a hablar de lo complejo en cuanto a inconstitucionalidades se refiere, de esta primera ley que sacó la Asamblea Nacional a través de esta masivo envío de proyectos de ley económica urgentes. Y ahí se analizó dos cuestiones, una inconstitucionalidad de fondo y también una inconstitucionalidad de la forma. En cuanto a la forma, me parece que quedó súper claro, y eso lo entendieron muy bien los jueces, que la ley de solidaridad no es un proyecto de carácter urgente en materia económica, y que si bien es cierto el presidente puede calificar un proyecto en materia económica de urgente o no, no es menos cierto que el proyecto sigue teniendo que ser en materia económica. Me pareció bastante curioso que todos los jueces insistieron a los abogados de la presidencia y a la abogada de la Asamblea Nacional que señalen cuál era la relación entre el combate a las economías criminales y artículos de la ley, por ejemplo, el indulto diferido a policías y militares. ¿Cuál era la relación en materia económica entre la finalidad de la ley y ese artículo en concreto? Y así fueron poniendo como más ejemplos. Y por supuesto el argumento tanto de la Asamblea como del Ejecutivo fue sobre argumentar, y hubo una argumentación forzada en intentar demostrar de que esto cumplía algo que se llama unidad de materia. Uh-huh. Lo segundo, que también fue importante, fueron los argumentos de fondo. En primer lugar, se atacó esta conceptualización que se le hace al conflicto armado interno en la ley, lo cual desnaturaliza por completo su finalidad, puesto que el derecho internacional humanitario que se aplique en contextos de conflicto se opera con la finalidad de proteger a civiles. No para reforzar la capacidad bélica del Estado. De hecho, el Ejecutivo insistió en que estas herramientas se diseñaron para poder combatir economías criminales, a bandas del crimen organizado, y si revisamos el derecho internacional humanitario nos vamos a dar cuenta que para eso no están esas reglas. Para eso, si tú quieres combatir a las bandas criminales, si sobrepasaron tu capacidad de uso de la fuerza, tienes los mecanismos ordinarios. No puedes traer al Ecuador un régimen sumamente excepcional como el derecho internacional humanitario para combatir algo para lo cual no fue creado este régimen. Y ahí, y me parece muy curioso, la respuesta recuerdo del abogado de la presidencia fue: hay que innovar el derecho internacional humanitario. Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? La una es que aceptan que lo que han promulgado es inconstitucional e inconvencional, es decir, está en contra de los estándares internacionales en esa materia. Y lo segundo es pretender que el gobierno actual quiere innovar las leyes argumentando
la aplicación de un régimen que no es eficaz, porque eso también me parece importante lo que preguntó la doctora Salgado. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de aplicar este régimen? No hay ninguna ventaja, porque asumir que no se puede combatir a las bandas criminales por la falta de capacidad bélica es no entender la complicación de crisis de inseguridad en que se encuentra el país. No vamos a ganar a combatir la criminalidad con más balas o con más capacidad militar, sino con una política de seguridad clara. Y la desventaja es que yo, al flexibilizar el uso letal de la fuerza, porque eso es lo que permite el derecho internacional humanitario en contextos de conflictos, le da una legitimidad a los combates, no solamente del Estado hacia un grupo armado organizado, sino también del grupo armado organizado hacia el Estado. Entonces, al yo tratar de darle legitimidad del uso letal de la fuerza por parte del Estado a un grupo armado organizado, cuya definición también es ambigua, yo hago que cualquier civil esté en riesgo de ser susceptible de este uso letal de la fuerza, promoviendo ejecuciones, desapariciones o prácticas de tortura. Y con eso nosotros cerramos el argumento de que hay una fórmula de impunidad en esta ley. Por un lado, flexibilizan el uso letal de la fuerza. Por otro lado, ofrecen un indulto diferido incluso antes de que comience el proceso penal, incluyendo dentro de la investigación previa, y también entorpecen cualquier proceso asegurando que no existe una prisión preventiva para policías y militares. Eso es una fórmula de impunidad, y en el marco constitucional en el cual se encuentra el Ecuador, y también en el marco internacional, porque nuestra Constitución lo que hace es recoger lo que ya han sentenciado cortes internacionales. La ley de solidaridad es inejecutable. Y con eso cerramos el argumento. Hubo algunos amicus, pero en general nos parece que la respuesta tanto de presidencia como de la Asamblea no llegó al tono en argumentar la constitucionalidad de las leyes, y por lo tanto nuestra expectativa es que la Corte no solo declare la inconstitucionalidad por el incumplimiento del procedimiento parlamentario, sino también por estas inconstitucionalidades de fondo que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, y no significa, y eso es sumamente falso, que le da una seguridad jurídica a Fuerzas Armadas. Cuando nos están proponiendo un régimen excepcional en el ámbito internacional, y en la práctica tengo otra realidad, Fuerzas Armadas por supuesto que está en un contexto de inseguridad jurídica, porque no saben cuál régimen ejecutar. Entonces me parece que esos son los puntos más relevantes que se discutió en la audiencia de hoy. Sobre esa división de temáticas, quisiera abordar la primera, a la que usted ya se ha referido, doctor, sobre el tema de la unidad de materia, el tema de que si era o no económico urgente, lo que pude ver poquito, porque claro, la audiencia duró 8 horas aproximadamente, ¿verdad? Y lo que decían algunos de los abogados, tanto de Carondelet como de la Asamblea Nacional, es que se justificaba lo económico urgente porque hay una serie de medidas económicas que lo que hacen es golpear la economía criminal. Por otro lado, la abogada que estuvo en defensa de la Asamblea Nacional también decía, con esta ley lo que vamos a hacer es recuperar la economía de los sectores que se han visto afectados por la por los grupos de delincuencia organizada. ¿Cómo vieron ustedes también esa defensa sobre ese punto específicamente sobre la unidad de materia y qué es o no económico urgente? Bueno, en primer lugar, solo aclarar que la calificación de urgencia la señala el presidente. Eso es competencia del presidente. Lo que no puede inobservar el presidente es que eso que califica de urgente sea de materia económica, específicamente de la política económica de nuestra Constitución. Concretamente, temas de carácter fiscal, temas, por supuesto, también de carácter económico en cuanto se refiere a la materia. Temas referentes a seguridad o reformas al Código Orgánico Integral Penal, por supuesto que escapan de la esfera económica.
Lo que para nosotros fue el argumento de la Asamblea y del Ejecutivo fue un intento de forzar la norma. Porque yo también puedo sobreargumentar de manera forzada el por qué, por ejemplo, reformar una norma del Código Orgánico Integral Penal influye en la economía del país. Todo puede influir en la economía del país. Eso es correcto. Pero cuando nos referimos a unidad de materia, tengo que yo establecer ya cuáles van a ser los resultados claros, las consecuencias claras de una norma con respecto a la economía del país. Y directas, no puede ¿no? ser hipotético, no puede ser, si es que, porque una cosa que decía la Asamblea, si se aplica bien la norma, vamos a tener una mejoría en cuanto a los índices económicos del país. Eso no se puede argumentar en cuanto a unidad de materia. Tiene que haber una consecuencia clara. Si yo reformo o impongo tal norma, ¿cuál es la consecuencia clara en materia económica en el país? Ujú. Ahora, vamos entonces a la otra temática, que fue el tema del decreto para declarar un conflicto armado interno. En ese sentido, ¿cómo vieron ustedes también la defensa tanto de la Asamblea Nacional como de Carondelet, en donde ellos dicen que es necesario, y también se les preguntó y se les reiteró la pregunta sobre si ellos creen que solo basta el decreto del presidente Daniel Noboa para declarar un conflicto armado interno aquí en el Ecuador? ¿Cómo fue esa defensa? Sí, evidentemente ahí hay un desconocimiento total de cuál es la finalidad del derecho internacional humanitario. Insisto, los protocolos adicionales al Convenio de Ginebra excluyen la aplicación de estas reglas a problemas relacionados a temas de seguridad o de violencia interna en un país. Al haber esta exclusión, tú no puedes argumentar aplicar este tipo de reglas para el combate de la criminalidad de un país, lo cual hizo la Asamblea y lo cual hizo el Ejecutivo. Entonces, lo primero es que ellos afirmaron que estaban usando un régimen excepcional para combatir un problema para el cual no fue creado este régimen excepcional. Y lo segundo, que también fue de preocupación por parte de los jueces, es la falta de umbral o límite, no para la declaratoria del conflicto armado interno, porque asumieron sí que es un tema de facto, sino en cuanto a la declaratoria de los grupos armados organizados y de los efectos que esto podría tener, porque podríamos decir tranquilamente que cualquier banda criminal es un grupo armado organizado, y justamente por la ambigüedad o la imprecisión que eso da, hay toda una gran población, por ejemplo, cualquier barrio de la ciudad de Guayaquil puede ser declarado también, a criterio de la ley, una zona de objetivo militar, porque hay una presencia de una banda del crimen organizado. Y allí, ¿cómo Fuerzas Armadas hace la distinción? Si se supone que hay reclutamiento de niños, un niño reclutado va a ser también objetivo militar por parte de Fuerzas Armadas. Entonces, esa falta de imprecisiones y de umbrales fueron de preocupación también para la Corte, pensando en que solo basta una declaratoria unilateral por parte del presidente para ya señalar de que se encuentra en un conflicto armado con respecto a un grupo, y allí valen todas las reglas que en teoría deberían valer únicamente para escenarios reales de conflicto. Pero ¿cuál ha sido en contrapartida, digamos, la respuesta, la actitud del sector oficial? Y me refiero al Ejecutivo, me refiero a la Procuraduría, me refiero a la Asamblea Nacional, Fernando. Bueno, lo primero es que a criterio del Ejecutivo y de la Asamblea estamos en una situación extraordinaria en lo cual ellos necesitan mejores herramientas jurídicas para asegurar un combate real a la criminalidad. Y lo segundo, a propósito de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, señalaron de que tiene que haber un respaldo jurídico tanto a la policía como a los militares en el marco de sus funciones. Y ahora, eso también son imprecisiones y contradicciones. Herramientas jurídicas las tenemos. Recientemente se aprobó una reforma constitucional al artículo 158 que te permite movilizar a militares en apoyo complementario de la Policía Nacional sin la necesidad de decretar un estado de excepción. Entonces, ahí yo tengo una herramienta.
recientemente, hace un par de años, 3 si mal no me equivoco, se aprobó una ley de uso legítimo de la fuerza, el cual permite tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas activar el uso letal de la fuerza en determinadas circunstancias para proteger la vida y la integridad de las personas que se encuentran en riesgo. Entonces, herramientas jurídicas tenemos. Que hace falta, por ejemplo, capacidad táctica, una mejor inversión, un fortalecimiento institucional, sí, eso es verdad, pero eso no se soluciona a través de leyes, sino a través de una voluntad política. Entonces, la respuesta que se tuvo para justificar las leyes no tiene nada que ver con la vigencia de, por ejemplo, un régimen de derecho internacional humanitario. Me parece que ahí hay una contradicción bastante errada entre lo que se busca y lo que se aprobó. No, no hay una relación ahí y conexa. No va a haber ninguna efectividad. Hemos estado en un año entero, estuvimos bajo una declaratoria de conflicto armado interno por parte del presidente. ¿Cuáles han sido los avances en ese año de esa declaratoria? Ninguno, porque no hay una efectividad en declarar, entre comillas, la guerra al crimen organizado. Ujú. ¿Cuál fue el pedido final de la Asamblea y de Carondelet y cómo es el proceso? Es decir, de aquí, ¿cuánto tiempo se prevé que la Corte Constitucional pueda pronunciarse respecto de esta audiencia que hubo el día de ayer? Bueno, en teoría, los jueces ahora tienen que proceder el juez ponente, en este caso el juez Ali Lozada, tendría que elaborar el proyecto de sentencia y luego ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corte para sus respectivos votos. La petición tanto de la Asamblea como del Ejecutivo, más allá de rechazar la demanda, también solicitaron que se levante la revocatoria de medidas cautelares a algunos artículos. Y por supuesto eso fue ya respondido en su momento por el juez. Y lo que nosotros insistimos es que más allá que se declare la inconstitucionalidad, se deje claro algunas circunstancias. La primera, sobre el procedimiento legislativo, que el presidente no puede calificar todo proyecto de todo proyecto que no es materia económica como un tema de materia económica urgente. Y lo segundo es que sí, en algún momento en el país puede haber un hecho de conflicto armado interno, no necesariamente para contextos de criminalidad organizada, sino, por ejemplo, grupos armados que existen en la frontera. Y ahí Fuerzas Armadas sí tendría que aplicar este tipo de reglas. Pero me parece que aún no ha habido una oportunidad para poder ser preciso jurídicamente hablando, de decir en qué circunstancias hay un conflicto armado interno y en qué circunstancias no. La Corte no solo puede decir que el conflicto armado interno es una situación de facto y no depende de una declaratoria. Tiene que precisar para que incluso Fuerzas Armadas sepa en qué momento actuar y en qué momento no. Y no me refiero al contexto de crimen organizado, sino a un conflicto en frontera que cada vez se va agudizando más y por supuesto necesitan las herramientas en ese contexto. Eso debería ser entonces obligatorio de parte de la Corte Constitucional también detallar cuándo se debería considerar un conflicto armado interno. Esa es una pregunta también, ya que aprovecho, doctor, sobre el pedido que ustedes han hecho, sobre el pedido de declarar o digamos de estas reglas, si se quiere, para poder declarar, que sean muchísimo más claras, de poder declarar a un proyecto como económico urgente. ¿La decisión que tome la Corte Constitucional ahora también afectaría a proyectos en futuro o a proyectos incluso que se han presentado de la misma manera? Por supuesto, porque en los trámites dentro de la Asamblea también pueden cambiar, pueden rechazar los proyectos de ley que se estén discutiendo, argumentando que el reciente criterio de la Corte estableció cuáles proyectos pueden ser categorizados de proyectos de ley económico urgente y cuáles no. Sobre lo segundo, la Corte ya ha dicho cuándo hay conflicto armado interno, desde el inicio de las hostilidades. El problema es que en la práctica sigue siendo muy confuso, porque el inicio de las hostilidades puede ser, por ejemplo, que en un barrio ocurre un enfrentamiento entre la Policía Nacional y una banda del crimen organizado. Pero
eso es un escenario habitual de uso legítimo de la fuerza. No escala a tal intensidad de un conflicto armado interno. Sin embargo, en contextos de frontera donde hay otro tipo de características, quizás sí, porque ya hay un grupo identificado con cierta estructura y que es capaz de sostener hostilidades de manera prolongadas en territorio. Entonces, esa diferenciación entre contextos de uso legítimo de la fuerza y contextos donde tengo un conflicto armado interno, tiene que ser bastante claro por parte de la Corte, porque si no van a seguir señalando de que no hay una claridad de respuesta, a pesar de que Fuerzas Armadas se capacita constantemente en derecho internacional humanitario, y por eso durante el 2024 no hemos visto ningún operativo donde se aplique directamente el uso letal de la fuerza. Y un ejemplo claro es la detención de Fito. Fito era un objetivo militar, pero se lo detiene con las reglas ordinarias que tenemos en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, hasta la fecha, lo que hemos visto es sí, un uso desproporcionado de la fuerza por este llamado a la guerra contra la criminalidad organizada. Pero hasta ahora no hemos visto un operativo donde se vea propiamente las características de un conflicto armado interno bajo la lógica del derecho internacional humanitario, pero no significa que no vaya a haber nunca. Entonces, yo creo que sí hay que dejar cerrado ese debate y esa discusión. Correcto, Fernando Bastias, gracias por el tiempo. Estaremos expectantes de lo que resuelva la Corte Constitucional. Muy amable. Gracias. Gracias a ambos por la invitación. Un abrazo. Gracias al jurista, al abogado Fernando Bastias, que ha estado con nosotros. Él representa al Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, parte del colectivo de organizaciones de derechos humanos que demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad Nacional que se tramita en la Corte Constitucional. Lo dijo él. A primera hora.